Es una foto y la envía. Paul está bajando, ¿vale? Yo te lo haré luego. Esto sí. Vale. Todos los que hemos vivido esta mañana, desde las 8 de la mañana, después de todos los que vivimos en el día de ayer, después de todos los que vivimos el viernes, nos queda un plato fuerte, ¿no? Que es este, para terminar el domingo, este Black Wolf Academy Playa Sol de Alicante. Un partido por todo lo alto, en esta arena de Barcelona, en esta pista de Barcelona, que va a cerrar estos partidos de por la mañana. Ahí está, claro que sí. La foto grupal del Playa Sol de Alicante, la piña del Black Wolf Academy, que están haciendo ahora mismo. Pinchas solo cortos. Esa piña previa, ¿no? Al comienzo del partido. Un partido, como digo, con dos equipos que tienen muchísimo que decir. Es la primera vez que veo yo a estos dos equipos. Es decir, no había hecho ningún partido
del Black Wolf Academy ni del Playa Sol de Alicante. Es el primero que hago de estos dos equipos, pero el nivel que nos está dejando esta jornada de fútbol playa está siendo brutal. Que voy a pasarte yo la foto. Con equipos como Mejías, como el de las Favelas, como el Pozo Albense. Está siendo brutal, claro que sí. Ahí está la foto de rigor entre las capis del Black Wolf y del Playa Sol de Alicante junto a los 4 árbitros que van a impartir justicia en el día de hoy. Y la afición, que suena por ahí, por el micrófono ambiente. Que tiene nuestra realización, claro que sí. Se va a poner la bola en movimiento. Va a poner el saque inicial el Black Wolf Academy. Playa Sol de Alicante defendiendo. Ahí vemos cómo quieren que se venga un poquito más adelante, ¿no? La defensa quizá está demasiado atrás, demasiado pegada a la portería. En ese saque de inicio que parece que van a elevar la bola y va a golpear. Al menos se está preparando para ello, ¿no? Luego te puede sorprender y abrir a la parte derecha o a la izquierda, pero en principio parece que va a golpear. Pide al colegiado el inicio del partido. Ahí va el golpeo. El primero que sale rozando el palo derecho de la portería del Playa Sol de Alicante. Va con todo, desde un principio el Black Wolf, que no se quiere andar con tonterías en este inicio de partido. Gente con la sombrilla, claro que sí. Pega un buen sol, en España en esta mañana de domingo. También hizo mucho calor en el día de ayer y las temperaturas son muy fuertes. Pero ahí están las guerreras, claro, dejándoselo todo en la arena. Lo intentaba ahora el Playa Sol de Alicante por la parte derecha. La bola de nuevo que se escapa por fuera. Servirá el Black Wolf, que ya lo intenta por el centro. Bien ahora expeditiva la defensa del Playa Sol de Alicante. Que lo vuelve a intentar ahora desde lejos. Córner, el primero del partido, parte derecha, será para el Playa Sol de Alicante. Ahí va el envío al segundo palo. Llegó a rematar la atacante del Playa Sol de Alicante, pero directamente fuera. A los número 12, Paula Olivares. Ese primer intento con cierto peligro del Playa Sol de Alicante. La bola para la guardameta del Black Wolf, que ya la juega a parte derecha. Para que la juegue el conjunto que viste de amarillo. Desde esta vertiente, mete el pie bien ahora de nuevo Olivares. Para despejar directamente a saque de banda. Servirá el Black Wolf, parece que se ha hecho daño. La jugadora del Playa Sol de Alicante. Le ayuda a sus compañeros del Black Wolf a levantarse. Parece que era Irene Fernández, ¿no? Ojo al envío, directamente al área, sale con todo la guardameta del Playa Sol. Xenia para atrapar la bola y ya jugarla en corto. El pase por dentro no es bueno, la recupera la defensa del Black Wolf, que cede a su portera, pero cuidado que la cesión es peligrosa. Iba con todo ahí Ariadna Forment para intentar meter la puntita del pie y batir a la guardameta del Black Wolf. Ahora el envío largo, a punto de meter en un lío. La juega el Playa Sol de Alicante en defensa, la mete por dentro, de espaldas a portería, controla el conjunto que viste de rojo, el disparo lejano, rebota en la defensa, ahora escoradito, la vuelve a pegar, la para la guardameta del Black Wolf, la juega el Playa Sol de Alicante por la parte derecha, quiere buscar el espacio para meter el centro, de nuevo el rechace le cae al Playa Sol, el disparo se marcha rozando el palo derecho, de la portería del Black Wolf, que ya la pone en largo, buscando, en este caso, a su delantera, la dorsal número 11, a Débora. La saca la zaga del Playa Sol de Alicante. De cabeza para su portera, bola larga ahora hacia la parte derecha. El control es buenísimo, tirando la diagonal ahora, va con todo la defensa del Black Wolf.
El disparo. De nuevo se marcha desviado por la parte derecha. Será saque de portería. Pide perdón ahí la jugadora del Playa Sol de Alicante. Bola para el Black Wolf. Desde la parte derecha. Retaguardia. La mueve la dorsal número 6. Ana Pascual. Que cambia la orientación del juego. La cede de nuevo para su portera. La cede para Xenia. El envío largo de Xenia es bueno. Ha tenido que salir con los puños. La guardameta del Playa Sol de Alicante. El disparo. Con todo sale Xenia para atrapar el envío y abre hacia la parte derecha. La mete por dentro. Qué bueno es el regate ahora. Cuidado de la dorsal número 17 del Black Wolf. Y de nuevo la bola es para la guardameta del Playa Sol de Alicante. Vaya regate más bueno. El disparo. Ha tenido que sacar las manos Xenia para despejar ese envío. Y el rechace que lo caza el Black Wolf. Para empezar de nuevo. La mueve Ana Pascual. Retrasa para la guardameta. El envío largo hacia la parte derecha. La toca ya en defensa el Playa Sol de Alicante. Cabalga con la bola conduciéndolo. El pase era buenísimo. Estaba sola su compañera en la atacante. Cerca de Xenia, la guardameta del Black Wolf. No llegó a conectar el remate. La saque de portería para Xenia. Que ya la mueve hacia la parte derecha. Qué buena la diagonal ahora del Black Wolf. El disparo. Choca contra la defensa del Playa Sol. Pero el rechace de nuevo es para el Black Wolf. Partido igualadísimo por ahora. Xenia, ¿lo puede intentar? No, finalmente pone el pase. El segundo palo. Ojo, está solo. La delantera del Black Wolf y el gol. ¡Gol! Del Black Wolf Academy. Sube el primero al marcador. La jugada tentada perfecta. Anota Ainhoa Dame. El pase de Xenia, la portera, es perfecto. La asistencia de cabeza tremenda de Marta Fernández. Y está Ainhoa sola en el segundo palo con la caña preparada para batir a la guardameta del Playa Sol de Alicante y anotar el primero en el electrónico. Cuando quedan 7 minutos 2 segundos para el final del primer periodo. Anota su primer gol, el Playa Sol de Alicante. La juega el conjunto que por ahora va perdiendo en el marcador. Bola para la guardameta de el Playa Sol. La va a recuperar la defensa del Black Wolf. La quería jugar ahí en defensa, cuidado. El riesgo a la hora de sacar la bola jugada, pero le sale bien a Black Wolf. La bola hacia la parte izquierda, el disparo a las manos de la guardameta del Playa Sol de Alicante, que ya la juega en cortito. La juega en defensa el conjunto alicantino. Ahí va el envío directamente fuera. Servirá de portería el Black Wolf. Bola larga. Buscando ahí el desmarque de su atacante. Finalmente la agarra bien la portera segura. El Playa Sol de Alicante, bola larga. Que viene ahora el recibimiento de la delantera en el 1 contra 1 ante Xenia. Y expeditiva la guardameta del Black Wolf, que se ha llevado por delante a la delantera del Playa Sol de Alicante, que se queda tendida sobre la arena. Esperemos que se pueda recuperar. Ahí vemos la repetición. Qué bueno es el movimiento con el cuerpo de la jugadora del Playa Sol de Alicante. Y ahí la vemos que se va a poder recuperar, por fortuna.
Bola para Xenia, bola larga. Buscando una compañera en la vertiente ofensiva. El pase por dentro ahora del Playa Sol de Alicante. Lo recupera en defensa el Black Wolf, perdón. Y qué buen movimiento de la defensa. Cómo se ha marchado con un increíble regate de la presión de la atacante del Playa Sol. Y luego ha ensayado el disparo, pero se ha marchado rozando el palo derecho de la portería contraria. Va a ser falta para el Black Wolf. Falta además peligrosa. Muy peligrosa. Ahí está montando el montoncito para pegarle directamente a portería a la jugadora del Black Wolf. La dorsal número 2, Carla Utero. Carla Utero que da pasitos hacia atrás, se abre hueco entre la arena. Ahí está, como arando la arena, ¿no? Como preparando también el caminito para pegarle Carla. Ahí va el disparo de Carla. La ha tenido que sacar de puños directamente a córner. La guardameta del Playa Sol de Alicante. Córner desde la parte izquierda. Ahí va la bola. Directamente al segundo palo. La juega de nuevo Carla. Quiere marcharse de su parque. Buena conducción de Carla. Es buenísima la conducción. El disparo, esto es un golazo. ¡Gol! Del Black Wolf. Es un auténtico golazo de Carla. ¡Qué regate! ¡Cómo tira la diagonal por velocidad! ¡Cómo se abre hueco para pegarle con la zurda! Y cómo la bola entra directamente por la escuadra de la portería del Playa Sol. Marca el segundo el Black Wolf. Black Wolf 2. Playa Sol de Alicante 0. Tremendo golazo de Carla Utero. Ha sido brutal. ¡Wow! ¡Qué golazo! ...2-0 para el Black Wolf, que vuelve a atacar, ¿eh? Fíjate ahora el intento de regate, pero el repliegue ahora de la defensa del Playa Sol de Alicante es buenísimo. Falta a favor del Playa Sol de Alicante. Falta cometida por Neus. Dorsal 16. Y le puede pegar, perfectamente a portería. Ahí el Playa Sol. Está un poco lejos, coradito, parte izquierda. Pero bueno. Cosas más complicadas se han visto, Va el disparo, va el ensayo. Ahí va directamente a portería, rozando el palo derecho de Xenia, la guardameta del Black Wolf. Ya la juega por la parte izquierda. Creo, si no me equivoco yo, porque igual me he equivocado yo, que también soy un poco cazurro, que el marcador que estamos mostrando no está del todo bien. El que va a 2-0 es el Black Wolf, no el Playa Sol de Alicante, por si alguien se conecta ahora a la retransmisión. Es el Black Wolf el que va 2-0, el equipo que viste de amarillo, y no el Playa Sol de Alicante. Por si alguien se está conectando, gana 2-0 el Black Wolf. Pero que vamos, que los compañeros, que son unos fenómenos y hacen un trabajo increíble, lo arreglan seguro en nada, claro que sí. La juega el Playa Sol de Alicante. Bola larga. Recibe el atacante desde la parte izquierda. El pase atrás, el disparo. ¡Ay! Xenia, cómo ha tenido que sacar la mano cambiada para despejar directamente a córner. Mayday, mayday. Ha aprobado el Playa Sol de Alicante y de qué manera. Xenia ahora córner, parte izquierda. Ahí va el envío directamente al segundo palo. El despeje, cuidado, que el rechace le cae al Playa Sol de Alicante. Sigue, continúa el peligro en la playa del Black Wolf. Y de nuevo que recupera ahora en defensa el conjunto que viste de amarillo. Cuidado ahora que la contra puede ser buena. Parte derecha. El envío al segundo palo. ¡Qué calidad!
En ese pase va la chilena, ahí va la chilena, ¡gol! Esto es fútbol playa en estado puro. ¡Vaya espectáculo! ¿Cómo está jugando el Black Wolf? Solo mete golazos. Vaya chilena increíble, parte derecha, para anotar el tercero en el marcador. Ahí vemos la repetición. Tremenda, es una ejecución perfecta. Y cómo entra el esférico por encima de la portería de la guardameta del Playa Sol de Alicante. Es tremendo el golazo del Black Wolf. 3-0, 2:34 para el final del primer periodo. ¡Wow! ¡Qué golazo! Tremendo. A ver si reacciona el Playa Sol de Alicante. Lo puede hacer ahora. Ha salido Senia con todo para agarrar la bola. Y será esférico de nuevo para el Black Wolf. Ahora el disparo. Cuidado, se liquidaba en el rechace la bola franca. Ahí el atacante del Black Wolf, que está dando un auténtico máster de fútbol playa en este primer periodo. Veremos si en el segundo periodo se recupera el Playa Sol de Alicante. Como diría Guille Jiménez, no queremos panas, queremos partidos igualados. Está la guardameta del Black Wolf abriendo hacia la parte derecha. Intentaba llegar y lo consiguió Zaira a esa bola. Y ahora juega en saque de banda para que la mueva la defensa del Black Wolf hacia su portera, abriendo hacia la parte derecha. Juega la Capi. Ahí está la guardameta. La abertura hacia la parte derecha. Va el disparo directamente a portería de Zaira. La detiene ahora bien la guardameta del Playa Sol de Alicante. El disparo ahora con las piernas, la para Senia. Estaba teniendo muy segura, desde el inicio del partido. Bola larga, la llega a tocar de cabeza la delantera del Black Wolf y es gol. Se le escapó a la guardameta del Playa Sol de Alicante y es gol. El envío desde abajo, el remate de cabeza, besa las redes. El cuarto del Black Wolf. Vaya primer periodo para ensalzar del conjunto que viste de amarillo. De regalito este tanto. Ahí vemos Senia, perfecto. El envío con la mano, toca de cabeza y se le escapa ahí, claro, a la guardameta del Playa Sol. La bola besa las redes, le pega con los puños en la arena, ha sido un error. Claro, yo no sé, porque igual es que el Sol le pegaba de cara, no ha visto bien la pelota. Se le ha escapado y ha besado la red de la bola. Pues 4-0. Un error que, claro, le puede pasar a cualquiera. ¡Ahí va el disparo! De nuevo la guardameta del Black Wolf ha tenido que sacar el puño para evitar ese disparo que iba a portería, La ejecución perfecta ahora del Playa Sol de Alicante. 4-0. Este campo de fútbol playa de Barcelona. Canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. El centro, despeja de nuevo de puños. La guardameta del Black Wolf. Ojo a la contra. El pase por dentro, quizá demasiado fuerte, ¿no? Será bola para el Playa Sol de Alicante. Envío largo. De espaldas a portería. Juega la defensa del Black Wolf. Envío largo de nuevo. El control del atacante es buenísimo. Se la queda de espaldas a portería. ¿Va a intentar de nuevo la chilena? La va a intentar, no. Deja el pase atrás. Y ahí tenemos el final. El final del primer periodo. Con un dominio aplastante del Black Wolf, Academy. Y con auténticos golazos. El que nos ha regalado este primer periodo. 4-0 para el Black Wolf Academy. Hacemos un pequeño descanso y enseguida regresamos. Esto toca, pues
Pues se va a reanudar el partido en esta playa de Barcelona. Este Black Wolf Academy 4, Playa Sol de Alicante 0. Le toca remar, al conjunto alicantino, a este equipo al que viste de rojo, que ya la va a poner en movimiento. Es que el nivel que ha demostrado el Black Wolf ha sido brutal, Ahí va, el saque de centro. Le va a pegar, le va a pegar. Va a meter el obús. Ahí está, no, finalmente abre hacia la parte derecha. El remate, que bien, no. Ha estado perfecta la defensa, se ha anticipado, que ya sale por la parte izquierda. El pase al segundo palo, el remate. No fue del todo bueno, pero la jugada, la patita que ya ha enseñado el Black Wolf en este segundo periodo ya ha sido buena. Ahí está Kenia, abriendo hacia la parte derecha. El intento de remate, que parecía un remate en principio, se ha convertido finalmente en un regate. Y la bola para Xenia. Qué bien la toca Xenia, qué calidad. Con el pie es brutal. Mira. Y parece que tiene un guante, Xenia. Ahí va Xenia abriendo hacia la parte derecha para que la siga jugando el Black Wolf. Carla, autora de uno de los goles. Ojo que el robo del Playa Sol ahora es bueno. Se marcha la jugadora por la parte izquierda. Sale Xenia con todo. Pide el penalti, la jugadora del Playa Sol. Finalmente no lo pita el colegiado. El cambio de orientación ahí con mucho riesgo. El pase porque la arena puede frenar la bola. Y había una delantera sola del Playa Sol. Fíjate Xenia, el disparo de Xenia no es tan bueno, pero se convierte en un pase. El remate de Rabona, que intentaba la jugadora del Black Wolf, no le salió del todo bien. No conectó del todo bien, pero la idea ha sido buenísima. Bola para el Playa Sol, en falta. Falta desde su área para el Playa Sol de Alicante. Le va a pegar, lo tiene clarísimo. Le va a pegar desde ahí. Ahí está el golpeo. Va bien. Al poste el rechace. Al poste otra vez. Vaya golpeo desde abajo. Creo que fue al palo. No lo paró la portera. El rechace lo cazó un atacante del Playa Sol sola dentro del área, sin oposición. Y el golpeo se marchó al poste. La doble ocasión para el Playa Sol ahora ha sido importantísima. Y se ha salvado el Black Wolf, Se ha salvado el Black Wolf. ¿De qué manera? ¡Ojo ahora Carla, que la roba! ¡Qué bien ha estado ahora la guardameta del Playa Sol! Que se la quedó otra vez a Carla. Cuidado ahí, Carla, con la caña preparada, la más lista de la clase. Hasta en 2 ocasiones, Carla ha robado en 2 pases de la guardameta del Playa Sol de Alicante a su defensa. La primera se unió a la defensa. Y luego el pase de la guardameta no fue del todo bueno. Carla, que sigue Carla. ¡Ay, que sigue Carla! Disparo de Carla. Madre mía, Carla. ¿Cómo estás, Carla? ¡Gol! Y el bailecito, mira el bailecito de Carla con su compañera para celebrar el tanto, porque es un auténtico chicharro de nuevo el que se ha fabricado Carla. Parte izquierda, el regate, se abre espacio y la definición es perfecta por encima de la portera de el Playa Sol. Golazo increíble, el segundo de Carla, que solo marca golazos. Black Wolf Academy 5, Playa Sol de Alicante 0. Tiene pinta de pana. Tiene pinta que va a ser una pana. Si no lo resuelve el Playa Sol de Alicante, que ya ha tenido una ocasión. Pero tiene que dar más. Ahí va el disparo de nuevo. Claro, es que yo lo intentaría, porque las veces que han disparado desde lejos han tenido mucho peligro,
La juega Xenia. El envío largo para que la cace de nuevo el atacante del Black Wolf. Pero ahora ha detenido la portera del Playa Sol de Alicante. Bola para el Black Wolf, parte izquierda. Va a hacer cambios el Playa Sol de Alicante. Xenia. A ver qué hace Xenia. A ver qué sigue Xenia. Xenia que pete el centro. El cabezazo. La ha sacado de la línea de gol la defensa del Playa Sol de Alicante. Cuando ya me estaba preparando para cantar el gol, la ha sacado de la propia línea de gol la defensora. Ha pitado. Y a córner, ¿no? El cabezazo. ¿Qué ha pitado? No sé muy bien qué ha pitado. Ah, córner desde la otra parte. Vale. Ahí va el saque de esquina. La deja atrás. El disparo sale rechazado por una defensa del Playa Sol de Alicante. Y su compañera que la saca directamente, no quiere líos. El saque de banda, va Zaira. En el saque de banda despeja la defensa del Playa Sol. La caza de nuevo Zaira. Zaira que la envía al segundo palo. Cuidado que el pase puede ser bueno. Si se llega a tirar era penalti, ¿eh? Si se llega a tirar ahí la jugadora del Black Wolf era penalti. La saca la defensa del Playa Sol de Alicante. Y ahora la agarra la guardameta. Saque largo con el brazo. El saque es buenísimo, ¿eh? De la parte derecha se quiere marchar de su par. La atacante del Playa Sol de Alicante. Como mete bien el cuerpo ahí Ainhoa Adame para evitar que haga el regate por velocidad. Y la agarre Xenia. La mueve Zaira. Zaira, cuidado que se la deja atrás. Estaba intentando recuperar la bola la atacante del Playa Sol. Sigue jugando el Black Wolf desde la parte derecha. La mueve ahora el Playa Sol de Alicante. En la conducción ahí se intentaba marchar por velocidad el atacante. Le da tiempo a salir a Xenia para agarrar la bola. Es dificilísimo, ¿eh? Hacer ese tipo de regates aquí en fútbol playa. Muy complicado. Ahí va el golpeo. Bueno. ¡Gol de Zaira! ¡Pero qué auténtico golazo! ¿Cómo se la eleva? ¿Cómo le pega? ¿Cómo la mete? Entre la manopla de la guardameta del Playa Sol y el poste. ¡Qué tremendo golazo absoluto! Acaba de marcar de nuevo Zaira para el Black Wolf. El sexto en el partido. Esto tiene pinta de pana. Esto tiene pinta de que va a haber más golazos. Black Wolf 6, Playa Sol de Alicante 0. Madre mía. Es increíble. Bola para la guardameta de Black Wolf. La juega Debo. Ahí está el golpeo de Debo. Ha tenido que sacar la manopla. La guardameta. La juega Black Wolf. El intento ahora de nuevo del Black Wolf. A punto de caramelo, ¿eh? Uf. La mueve la guardameta del Playa Sol de Alicante. Es bueno el rechace de la defensa del Black Wolf, que está impartiendo un auténtico máster de fútbol playa. La mete por dentro. Buena ocasión de nuevo para Black Wolf, que intentaban con un pase por dentro dejar a la atacante absolutamente sola. Ahí piden mano, ¿no? Los atacantes del Black Wolf.
de una defensora del Playa Sol. No la pita el colegiado, pero ahora de nuevo la ocasión. Menos mal que la ha sacado la defensa del Playa Sol, porque estaba la guardameta del conjunto que viste de rojo, medida sobre la arena y la portería vacía para llegar al golpeo. Va a ser saque de portería. Para que la mueva. ¿Estaban contando los 5 segundos? ¡Ojo al regate! Es bueno del Playa Sol. Ha tenido que sacar la manopla la guardameta en una salida perfecta para evitar el tanto del conjunto alicantino. Y hay ahora, creo que una jugadora del Playa Sol tendida sobre el terreno de juego en esa acción. Y parece que le van a tener que poner el spray milagroso para que se recupere. Por cierto, que creo interpreto, ¿vale? Porque también es lo que me están diciendo los compañeros de producción, que son unos auténticos cracks. Y también lo que está escrito en los dorsales de la ficha, que en la primera parte yo había dicho Xenia y la portera era Débora. Y creo que ahora con el dorsal 1 está Xenia en la portería. Salvo que me corrijan y me digan lo contrario, ¿eh? Habéis mandado algunos mensajes por el chat. Vale, levanto la mano y pido perdón, culpa mía. Culpa mía. No había visto el dorsal en la primera parte de Débora. Y creo, salvo que no me equivoco, que esta es Xenia, por el dorsal número 1. Vale, ahí está el golpeo. Se marcha por encima el larguero. Pero vosotros que estáis viendo el fútbol playa, que estáis atentos, que estáis ahí también en el YouTube de la Real Federación Española de Fútbol, claro que sí. Mandándonos vuestros comentarios. Y por supuesto que sí, hay que rectificar, rectificaremos. Claro que sí. Los primeros. La mueve el Black Wolf Academy. En ataque. Piden manos. Ahora la mano ha sido clara, ¿eh? Ahora la mano la hemos visto todos, es verdad. No sé si voluntaria o involuntaria. Se lo dice, ¿eh? La dorsal 17 del Black Wolf a la compañera del Playa Sol. Le está diciendo, oye, la mano ha sido clarísima y tarjeta amarilla, ¿eh? La primera del partido. Para una jugadora. En este caso para la defensora del Playa Sol. Claro, en el regate, ahí veremos enseguida la repetición del atacante del Black Wolf. Le tira el regate parte izquierda, fíjate, ahora lo vemos. En ese regate. Tarjeta amarilla, ¿eh? Y la toca con la mano. La dorsal número 6 del Playa Sol de Alicante, claramente. Y tarjeta amarilla. La primera del partido para ella. Y va a golpear el Black Wolf para anotar su 7º tanto, ¿eh? Quedando todavía 3:45 para este segundo periodo y un periodo entero. ¡Ahí va el disparo! Se marcha fuera rozando el palo derecho de la portería del Playa Sol de Alicante. Un partido que obviamente a nivel marcador ya parece difícil, parece complicado. Ya no solo por el marcador, que hay tiempo para intentar apretarlo, sino a nivel sensaciones, ¿no? Parece complicado que pueda darle la vuelta el Playa Sol, porque sobre todo se está viendo un Black Wolf Academy muy superior, ¿no? Que está atacando constantemente. Es que puede despertar este Playa Sol de Alicante, pero claro, quedando cada vez menos y con el marcador tan grande, parece complicado ya a nivel moral, ¿no? Poder levantarte. El disparo ahora desde la retaguardia del Playa Sol de Alicante, se marcha por encima de la portería del Black Wolf. Bola para la guardameta. Bola larga. El pase es buenísimo. Intentaba la chilena ahora, el atacante del Black Wolf. No le sale, aunque la recupera. De la vertiente diestra. El regate es perfecto ahora. Y creo que ahí sí que va a pitar la falta. Y la pita. Falta a favor del Black Wolf. Con esta jugadora, la dorsal 17, que está haciendo diabluras, ¿eh?
en la vertiente ofensiva del Black Wolf. Vaya equipo está demostrando ser hoy este Black Wolf. Obviamente le va a golpear de forma directa. Y ahí va el golpeo. Mayday, Mayday para el Playa Sol. Ahí va el disparo. Rasito botando. Se marchó. Desviado de la portería del Playa Sol de Alicante. Bola para la guardameta ahora de Black Wolf, que ya la juega con el pie. Un toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques. El disparo se ha marchado rozando el palo derecho de la portería del Playa Sol de Alicante. 1:52 para el final del segundo periodo. Nos va a quedar un periodo entero. ¡Oye, ahí en la cesión! Estaba, creo que Carla, con la caña preparada para meter el pie. La abertura hacia la parte derecha. Bola de nuevo para la guardameta del Black Wolf. El disparo, esta puede ser buena. Esta puede ser buena. Se marchó un pelín lejos, ¿no?, de la portería del Playa Sol de Alicante. Pero están haciendo diabluras las jugadoras del Black Wolf. Yo creo que en el tiempo que queda podemos ver, con la confianza que tienen, la autoestima que están teniendo, cositas mejores del conjunto que viste de amarillo. Goles más chulos, y eso que ya hemos visto, uno de Chilena y 2 de Carla, que han sido brutales. La atrapa la guardameta del Playa Sol de Alicante. Quedan segundos para que finalice este segundo periodo. La cede a su portera. Bola larga ahora de la guardameta del Playa Sol de Alicante. Va a despejar la defensa del Black Wolf. Sale con todo la guardameta para agarrarla y evitar el peligro. Va a portería, esto va a ir a portería. Ahí está el disparo a portería. La peina finalmente una jugadora de cabeza del Black Wolf y tiene que sacar el puño la guardameta del Playa Sol de Alicante para enviarla directamente a córner. Ahí está el centro, el segundo palo. Lo va a sacar la defensa del Playa Sol de Alicante. Falta ahora del Black Wolf y es una buena oportunidad para que el Playa Sol recorte distancias. Ahí vemos la última jugada, cómo la peina, perfecta con la cabeza, y cómo tiene que sacar el puño la guardameta del Playa Sol de Alicante para evitar que entre en portería y mandarla a córner. Ahora esta es una buena ocasión. Venga, va. Vamos, Playa Sol, que esta es una buena ocasión para marcar el primero. Claro que sí. Un libre directo. Sabes que puedes, sabes que puedes. Es difícil, pero sabes que puedes. Ahí va el golpeo. Y ha tenido que sacar la manopla la guardameta del Black Wolf para enviarlo directamente a córner, porque el balón iba directito a la escuadra, Ahí vemos la repetición. Vaya golpeo y vaya parada de la guardameta del Black Wolf. Y con esto nos vamos al descanso, al último descanso que vamos a tener en este último partido, con un marcador contundente. Black Wolf Academy 6, Playa Sol de Alicante 0. Hacemos un pequeñito descanso y enseguida volvemos con el definitivo tercer periodo.
Sol de Alicante 0. Golpeo desde el centro del campo del Black Wolf. Ahí va a ir ese golpeo. Toda la confianza del mundo para anotar el tanto. Finalmente la juega hacia la parte derecha. Ahí se le ha ido larga la bola al atacante del Black Wolf. Será saque de banda para un Playa Sol de Alicante que queremos, al menos ese primer tanto, lo queremos ver. La va a jugar la guardameta del Black Wolf. Le pega ahora de larga distancia. Será saque de portería para el Black Wolf, que ya la mueve Zaira, que la juega para su compañera en defensa. Ahí va el disparo. Se marcha por encima del larguero. Y la vuelve a jugar la guardameta del Playa Sol de Alicante. Envío largo hacia la parte derecha. Es bueno el taconcito ahora del atacante del Playa Sol de Alicante, que quería conectar en el segundo palo con su compañera. Ojo la individual ahora del Black Wolf, que quiso ser generosa la atacante Carla y enviarla al segundo palo en vez de disparar. Punto estado de salirle bien, Ojo ahora la contra. Puede ser buena, del Playa Sol de Alicante. Por la parte izquierda busca el espacio para meter el disparo. Pero estuvo atentísima ahora Zaira en defensa para el Black Wolf. La juega por la parte derecha. Ahí está. Va a hacer la chilena, Va a hacer la chilena, pero ahí yo creo que es una chilena más para centrar que para pasar. Que regate ahora. Ha tirado el cañito, ¿no? Yo creo que ahora ha tirado el cañito la jugadora del Black Wolf. El envío largo. La va a cazar Carla, que la deja pasar para su guardameta. Y vuelta a empezar para el Black Wolf. Ahí vemos a los superhéroes de campo, regando el terreno de juego, regando la arena. El envío largo ahora de nuevo de la guardameta. Se va directamente fuera y ahí lo vemos, sí. Regando la arena. Es que debe quemar, Debe quemar ahora mismo la arena. Debe hacer un calor. Ahora además es, son las 12:33 del mediodía. Es quizá una de las horas que más fuerte pega el sol en el día. Y claro, más allá de la calor, como quema la arena, se tiene que hacer muy complicado jugar al fútbol playa ahora. Pero las guerreras están preparadas para todo, claro que sí. Último periodo. 9 minutos 10 segundos para el final del partido. Partido ya cerrado para el Black Wolf, pero donde nos queda ver mucho espectáculo. La mueve el conjunto que viste de amarillo en defensa. La portera que la juega en cortito. La puede robar la atacante del Playa Sol de Alicante. Venga, que lo puede hacer bien. Finalmente se la queda en la retaguardia la jugadora del Black Wolf. De nuevo para su portera, que quería ensayar, yo creo que el disparo. Finalmente la mete por dentro para su compañera en defensa. La tiene que recuperar, es Zaira, la que retrasa para su portera. Que viene ahora el robo del Playa Sol de Alicante. Ahora por la parte izquierda se quedó sin ángulo. Y ahí logró sacar la defensa del Black Wolf de Alicante, que despeja la bola. La recupera bien ahora el Playa Sol. El Black Wolf de Alicante, no, perdón, del Black Wolf Academy. Se me juntan los nombres. Va la chilena. Va la chilena. Ahora se le marchó demasiado alto la bola a la jugadora, a Carla, el Black Wolf. La mueve por la parte izquierda del Playa Sol de Alicante. Quiere marcharse de su par, no puede. La saca hacia atrás, intenta recuperar la defensa del Black Wolf y lo consigue, aunque la salida de bola no es buena. Y se la queda en ataque el Playa Sol de Alicante, que ahora está apretando un poquito más, Son los mejores momentos quizá en el partido. El conjunto que viste de rojo. Esta es la guardameta del cuadro alicantino. Bola larga. La toca de primera. Salida dorsal número 4 con el pie buscando esa asistencia para su atacante. Finalmente la agarró la guardameta del Black Wolf.
que ya monta la contra, el ataque y el gol. Ahora con mala fortuna para el Black Wolf. La jugada sí que ha sido buena, parte izquierda, la diagonal hecha perfecta, el disparo chocó en la espalda de una jugadora del Playa Sol de Alicante y la bola terminó besando las redes de la portería del conjunto alicantino. 7-0, para el Black Wolf, que se está dando un auténtico festín de goles. Auténtico festín de goles para el Black Wolf en el día de hoy. Saque de centro para el Playa Sol de Alicante. A ver si puede lograr al menos un gol antes de que se cierre este partido, al que le quedan 7 minutos 21 segundos. Hay tiempo para marcarlo 1, 2 y 3. Fíjate el último gol, que bien tira la diagonal, el regate perfecto y en el disparo, que yo creo que se iba fuera, golpea en la espalda y una defensora del Playa Sol y termina besando las redes. Ahí está la guardameta en el envío largo, buscando la cabecita de alguna de sus compañeras. El control es perfecto ahora, del atacante del Black Wolf, pero finalmente logra despejar. Logra sacarse esa bola de encima a la defensa del Playa Sol de Alicante. Qué conducción de bola tiene la 19 del Black Wolf, es tremendo, Qué rapidez, qué velocidad en el regate. Qué jugadora. Lo que está demostrando el Black Wolf en el día de hoy, Bola de nuevo para el Black Wolf, aunque la recupera el Playa Sol de Alicante. El envío desde larga distancia no es bueno. La atrapa la guardameta del Black Wolf. Ha intentado amagar con el disparo. Finalmente hace el regate la jugadora del conjunto que viste de amarillo. Está bien ahora la defensa del Playa Sol de Alicante, que ahora intenta golpear desde cualquier distancia. Pesa el cansancio ya, Y hay una jugadora del Black Wolf tendida sobre la arena, pero que por fortuna se va a poder recuperar. Incluso va a poder seguir jugando sin necesidad que la sustituyan. Bola para quién? Para el Black Wolf. No ha señalado falta. La moverá Ana Pascual. La Capi. Ana para su guardameta. 10 minutos, 6 segundos para el final. Abertura hacia la parte derecha. La juega por esa vertiente del Black Wolf. Se escucha de fondo un helicóptero ahí, Mira, mira, mira. Sobrevuela el cielo de Barcelona. Ahí está la guardameta, que la pone al palo derecho de la portería del Playa Sol de Alicante. Despeja una defensa con la cabeza. Córner, servicio de esquina para el Black Wolf. Esa ocasión puede ser buena. El regate por la parte derecha, el disparo botó en la arena y se marchó directamente fuera. Bola para el Playa Sol de Alicante. Se está marchando el partido con la goleada del Black Wolf, que ya la juega por la parte derecha. Bola ahora para la guardameta, que la deja hacia la parte derecha. El envío en largo ahora. Está sola la atacante del Black Wolf. El disparo es un pase al segundo palo y el gol. ¡Gol! El octavo del Black Wolf Academy. Le dio un caramelo ahí la atacante a su compañera. En vez de disparar, hizo el amago del disparo, pero finalmente puso el pase al segundo palo. Estaba sola su compañera y definió perfecto en boca de gol para anotar el octavo en el electrónico a falta de 5 minutos para que se cierre este partido. 8-0 a favor del Black Wolf Academy. Tremendo. Aún sigo queriendo que marque el Playa Sol de Alicante al menos uno, Las alicantinas no se pueden ir de vacío en el día de hoy. Ahí va el disparo, golpea en la defensa del Black Wolf. No se marcha a córner porque la logra salvar una defensora. Bola para la guardameta. Abriendo ahora hacia la parte derecha. El envío
que fue demasiado largo. Bola ahora de nuevo para Black Wolf, que quiere salir por el centro del campo. El disparo desde lejos del Playa Sol de Alicante. Se marcha directamente fuera. Servicio de portería. En un partido al que le quedan 4 minutos 13 segundos de espectáculo. Que bien es cierto que a nivel competitivo el partido ya se ha cerrado, va a ganar el Black Wolf Academy. Pero bueno, podemos ver algún gol, algún regate, alguna cosa chula que nos está dejando el partido, claro que sí. La gana de nuevo la guardameta del Black Wolf Academy, que la abre hacia la parte derecha. Ahí va de nuevo. El disparo es bueno, al poste. El disparo ha sido buenísimo de la guardameta, se ha ido al poste. La portería ha escupido esa bola. Solo le faltaba ese golazo ya, al Black Wolf de Academy para redondear la fiesta. Ojo ahora el robo. Delante de la portería del Playa Sol de Alicante, finalmente lo salva. A dorsal número 7, que quiere montar la contra por la parte derecha. Mete bien el pie la jugadora del Black Wolf Academy. La saque de banda. Tres minutos, 3 segundos para el final del partido. Saque de banda para el Playa Sol de Alicante. Parece que hay una jugadora que se ha hecho daño, del Playa Sol de Alicante, y la vemos siendo atendida cerquita del banquillo de su equipo. Y me da que no va a poder seguir, Le falta el aire. Le mojan la cabeza. Se ríe y eso es bueno, claro, buena señal. Esa carcajada. Y es que no le pasa nada grave. 3 minutos. La intentaba jugar ahora. Y es falta importante ahora, para el Playa Sol de Alicante. Golpe directo. Ocasión pinti parada. Para no irse de vacío y marcar ese golito que le estamos pidiendo al Playa Sol de Alicante. Ahí está el colegiado. Con esa sonrisa. También picarona. Ahí va el disparo del Playa Sol de Alicante. Venga, que tienes que ser gol. Venga ese golito para las alicantinas. La dorsal número 8 es la que le va a pegar. Ahí va el disparo a portería. Al poste, no me lo creo. De nuevo al poste. Es el de tercer poste barra palo que tiene hoy el Playa Sol de Alicante en el partido. Qué mala suerte también, Desde luego que hoy no vaya al bingo, ni eche la lotería el Playa Sol de Alicante, porque no está siendo su día ni mucho menos, Saque de banda desde la parte derecha. Bola larga. Ahí va la chilena. Ahí va la chilena del Black Wolf. Se marcha directamente fuera. Bola larga. La cabecita ahora del Black Wolf para recuperar la bola. 1:46 para el final del partido. Ahí va de nuevo la portera del Black Wolf. Ahí va el disparo directo. Se va a marchar muy alto y muy desviado. Yo creo ya los dos equipos están pensando en el final, sinceramente. Un partido ya prácticamente terminado. Hombre, que ya está terminado desde hace tiempo, mejor dicho. Ahora la cesión de la defensa del Black Wolf directamente a su portera. Queda poco tiempo. Aunque parece que el Black Wolf quiere alguno más. Y puede ser este, Ahí va el 1 contra 1. Delante de la portera del Playa Sol, que reacciona bien. Deteniendo el esférico. El pase no es bueno. La va a recuperar el Black Wolf. El envío hacia la parte derecha. Ahí va el disparo. Y de nuevo la guardameta. El rechace. Gol. ¡Gol! El noveno. Todas quieren apuntarse a la fiesta. De nuevo la recuperación en el centro del campo del Black Wolf. La apertura a la parte derecha. El disparo lo saca
en una primera instancia la guardameta, pero el rechace le cae a un atacante del conjunto que viste de amarillo y a placer define para hacer el 9º en la cuenta particular del Black Wolf en este partido. 9-0. Goles hemos visto y de todos los sabores en este partido. Mientras suena la amanecida en la playa, esa música que siempre endulza todos los partidos de fútbol playa. Saque de centro para el Playa Sol de Alicante, que tiene que levantarse en el siguiente partido después de este correctivo. Esto no acaba aquí. El disparo es rechazado. La bola va a ser para la guardameta el Playa Sol de Alicante, que la pone en largo. Últimos 45 segundos de partido. De nuevo bola para la guardameta, que se la regala ahora Zaira, pero el rechace lo caza de nuevo el Playa Sol de Alicante, que ya no quiere movidas en el partido, ya no quiere que pase nada el Playa Sol de Alicante, pero vuelve a intentar atacar el Black Wolf. Últimos casi 20 segundos ya de partido. Se va a expirar el encuentro y con ello la jornada matutina de Fútbol Playa aquí en el YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Va el Black Wolf a por el 10º, la va a sacar la defensa del Playa Sol de Alicante. 16 segundos, recupera por la parte derecha el Black Wolf. Va a haber saque de banda para el Playa Sol de Alicante. Pero no da tiempo a más porque es el final del partido entre el Black Wolf y el Playa Sol de Alicante, con una goleada del conjunto local en el día de hoy. Black Wolf 9, Playa Sol de Alicante 0. Se saludan amistosamente y con deportividad de los dos equipos. Goles de todos los colores por parte del Black Wolf. Bonito partido el que hemos visto en el día de hoy, en este último partido de esta jornada matutina aquí en el YouTube de la Real Federación Española de Fútbol, aquí en Barcelona. Doy las gracias al excelente trabajo de cámaras y realización, a todos los que habéis estado detrás de las cámaras también viendo y disfrutando este partido por el canal de YouTube. Os mando un saludo a todos, que paséis un feliz domingo y que sigáis disfrutando del fútbol playa. ¡Adiós!
solo caiga en el blanco, que todo sube para arriba.